Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En estos últimos días, ante los estrados judiciales, se solicitaron en expedientes sobre crímenes que conmovieron a la ciudadanía, crímenes hasta inclusive que pueden ser considerados de lesa humanidad como secuestro y homicidio. Se presentaron peticiones formales de medidas alternativas a la prisión por compurgamiento de las 2/3 partes de la pena y también por buen comportamiento. Sin embargo, es nuestro parecer de los que hacemos Causa Justa que el marco penal en nuestro país, el marco procesal penal en nuestro país debe en este caso salir de la vena natural garantista que tiene nuestro diseño legal y modificar de manera legislativa, estableciendo que aquellos crímenes como secuestro y homicidio, aquellos homicidios en donde las víctimas son absolutamente indefensas como niños o niñas, o hasta incluso abusos sexuales en menores, no deberían tener medidas alternativas a la prisión por compurgamiento de las 2/3 partes de la pena o por buen comportamiento. Es nuestro parecer, como el secuestro y el homicidio, en nuestro entender, este tipo de crímenes, más la medida ampliatoria, más la medida de seguridad, deben ser cumplidos en su totalidad para que la ciudadanía, para que la sociedad se sienta totalmente resarcida. Se debe apuntar a esa modificación. La ley debe ser absolutamente dura contra cierto tipo de crímenes o de delitos incluso, por ejemplo, contra el patrimonio del Estado. Es momento que este punto también sea debatido en el ámbito legislativo. La ley que establece condenas debe ser totalmente cumplida. Las condenas deben ser totalmente cumplidas hasta el último minuto, hasta el último segundo. Quienes cometieron este tipo de atrocidades o delitos contra el patrimonio del Estado deben estar adentro, en la cárcel. Esta al menos es nuestra postura. Y hablando de delitos contra el patrimonio, en este caso de particulares, tiempo atrás, cuando comenzó a surgir el tema de Emprendedores de 9, que era una especie de página que volvía locos a todos, y porque aseguraba una renta y un pago por semana y una renta anual de más del 300%, nosotros habíamos invitado al presidente de la Comisión Nacional de Valores y con él habíamos advertido acá en Causa Justa que esa era una estafa piramidal, una estafa del sistema Ponzi. Y el tiempo nuevamente nos dio la razón. Y hoy nuevamente nos visita el doctor Fernando Escobar, quien es presidente de la Comisión Nacional de Valores. Y en algunos casos no es que me pongo contento, porque hay mucha gente dañada, doctor Escobar, pero habíamos advertido en tiempo incluso. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Es un gusto nuevamente estar contigo. Sí, es una lástima que lo que se había advertido en su oportunidad, bueno, aparentemente ocurre, ¿verdad? Y lo más lastimoso de todo es de que esto es algo de que se va repitiendo. Este esquema, esta plataforma no es la primera que existe, ¿sí? Y estoy seguro de que van a haber otras plataformas en donde las mismas personas que fueron lesionadas van a ser nuevamente lesionadas. Muchas veces la ignorancia financiera, cuando se mezcla con la codicia, es un cóctel bastante perjudicial. Habíamos advertido, por ejemplo, que Emprendedores de 9, por más que decían lo contrario, aquellos que estaban dentro del sistema, a mí me llamaron abogadas y abogados que habían invertido mucho dinero a decirme después de ese programa donde estuviste, doctor Fernando Escobar, que estabas vos equivocado y que estaba yo equivocado, que no era un sistema Ponzi, una estafa piramidal, que era algo genuino porque se basaba, imagínate, en un equipo que trabajaba en apuestas deportivas, cuando no hay nada más inseguro que las apuestas deportivas. No hay nada más inseguro que las apuestas deportivas. O sea, ¿cómo podés poner 2.000, 3.000
hasta $30.000 hay algunas personas que pusieron en apuestas deportivas. Sí. Ahora, si otra vez se tuviera la certeza de que la inversión se realiza en apuestas al azar, otra vez sería quizás hasta un poco más seguro que la situación de estas plataformas, digo, porque son varias las que tienen esta característica, en donde no existe certeza a dónde va la plata. Entonces, de que digan de que va para apuestas deportivas, o que digan de que va para minería de Bitcoin, o que digan de que va para Forex, que son diferenciados de tipo de cambio, o para compra por diferencia de cualquier tipo de commodity, es simplemente un pretexto. No se tiene la certeza que el dinero realmente vaya allá, ¿sí? Normalmente muchos de estos esquemas eligen pretextos bastante técnicos, bastante maravillosos, ¿verdad? En donde los promotores ofrecen una especie de maravilla en donde los inversores pueden hacerse millonarios en poco tiempo, ¿verdad? Pero ahora, evidentemente que eso no es sostenible. A través de un comunicado público y una denuncia que hizo la institución, la Comisión Nacional de Valores, sí, vos le dijiste al Ministerio Público, investigar. Esta es una estafa piramidal. ¿Por qué, para ir a lo técnico, por qué esto para la Comisión Nacional de Valores era o es una estafa piramidal? A ver, si bien nosotros no podemos todavía afirmar antes de que el Ministerio Público así lo certifique, de que es una estafa piramidal, tiene todas las características de una estafa piramidal. Lo que nosotros sí hicimos la denuncia es de que la oferta pública de títulos valores que no esté registrado en la Comisión Nacional de Valores es un delito. Porque ¿qué ellos proponían? ¿Qué ellos ofrecían? Ellos ofrecían una renta fija. Por una inversión de $2.000, ofrecían durante 52 semanas pagos periódicos fijos, ¿sí? Obteniendo una rentabilidad hasta maravillosa de un 400%, ¿verdad? ¿Por año? Por año. Sí. Una locura. Es irreal. A ver, comparando con inversiones serias. Sí. A ver, porque hay inversiones por ejemplo, explícame, hay inversiones que son en bolsa de valores. Por ejemplo, siempre se dice Facebook es la empresa más valiosa del mundo, Google es la empresa más valiosa del mundo, Netflix es una de las 3 empresas más valiosas del mundo. Sí, sí. ¿Es ese mismo tipo de inversión? No. A ver. Cuando se habla de las empresas más valiosas del mundo, se habla de la capitalización, se habla del valor de las acciones de esas empresas. Entiendo. Este es un caso diferente. Esto involucra una renta fija, una renta periódica. Sería similar a los bonos. Entiendo. ¿Sí? A los bonos o a los CDAs, a los certificados de depósito de ahorro en el sistema financiero nacional. Para hacer una comparación justa, un CDA en el sistema financiero está pagando aproximadamente 6-7% anual. Un CDA es un certificado de ahorro. Sí. O sea, correcto. Por vos ahorrar, meter tu platita en una caja de ahorro, por año esa platita te rinde un 7%. Correcto. ¿En un banco o una financiera? Correcto. Perfecto. Comprando bonos en el mercado de valores, hay tasas de que van desde 10% hasta 18%, dependiendo del riesgo, por supuesto. Sí. Pero ese es el límite, ¿verdad? 18% anual. Anual estamos hablando. Correcto. Acá estábamos hablando de 400% anual, que es una locura, es irreal. Es real. ¿Por qué es irreal? O sea, y si esta gente, doctor Escobar, descubrió la veta de oro, si esta gente realmente descubrió una manera maravillosa de ser una especie de rey Midas del siglo XXI y todo lo que tocaban era oro, ¿por qué es imposible llegar a una rentabilidad del 400% por año? Es una pregunta absolutamente obvia, pero es que parece que hasta este punto hay que llegar. Claro. Y también está complementando esta pregunta, ¿por qué si ellos encontraron la fórmula maravillosa de obtener un 400%, ¿por qué no se guardaron la fórmula maravillosa solamente para ellos? ¿Cómo ¿verdad? eso es? O sea, invirtiendo ellos. ¿Invirtiendo ellos? Simplemente para tener ganancias solamente para ellos. Y obteniendo préstamos baratos para
para, digamos, tener una posición apalancada y ganar mucho más Entiendo. ellos. ¿Para qué comparten? Supuestamente dicen de que comparten por el bien público, ¿verdad? Comparten para que otras personas también puedan beneficiarse del conocimiento de ellos. Esa es la famosa excusa siempre. Sí, Antes, cuando tenía 16 años, me fui me fui a ver, pues, hace mucho tiempo, sí, Eli, hace mucho tiempo, me fui a una reunión de trabajo, siempre leyendo el diario. Uno quería, a pesar que no me hacía falta trabajar, yo ya quería trabajar a los 16 años, ¿verdad? Comencé más temprano también, pero a los 16 ya me quería independizar. Voy a una reunión donde había unos vendedores brasileños que te ofrecían un producto que vos tenías que salir a vender ese producto a tus amigos y hacer una cadena de amigos, y vos subías de nivel y tenías más ganancia. Ofrecían, creo que era para lavar vajilla, algo mágico era más o menos. Sí. Es la misma cosa. No. Eso se denomina marketing multinivel. De hecho, todos los esquemas de pirámide financiera dicen que para justificar su... ¿cómo se llama? Su sistema de captación. El sistema de captación. De que ellos hacen marketing multinivel. Esa es justamente una de las características de que tienen todo este esquema, ¿verdad? Además de otras características como que son empresas de que no están reguladas, nadie sabe su localización física ni jurídica, nadie sabe quiénes son los verdaderos dueños, nadie sabe dónde va la plata, ¿sí? Nadie sabe cuáles son los canales de inversión de que tienen, ¿verdad? Ni siquiera el destino de los fondos, ¿verdad? Entonces, si nadie puede certificar la certeza que ellos realmente están invirtiendo en lo que dicen de que invierten, Totalmente. entonces, Ahora, yo te quiero darte la vuelta ahora. Bueno, yo me voy, me llega el mensaje, me dicen, quiero invertir en este dinero, quiero invertir acá, soy libre de invertir. ¿Qué me ata a mí para invertir? O sea, ¿qué me ata a mí para invertir? ¿Qué me ata a mí para dar mi dinero? Yo luego puedo reclamar a alguien. ¿Qué tipo de garantías tengo? O yo, es una especie de que yo estoy absolutamente... O sea, esta gente, ¿a quién va a poder reclamar después? Y realmente a nadie. Realmente a nadie porque... O sea, esta gente fue estafada. Bueno, realmente eso lo tiene que determinar el Ministerio Público. Claro, entiendo. Cuando existan, digamos, los hechos concretos. Sí. Pero el punto aquí es de que no hay necesidad de esperar que la gente sea estafada para proceder contra los responsables. Claro. ¿Por qué? Porque ya se configura un delito. La simple oferta pública de un título valor de que no está registrado. Explica mejor, por favor, porque Sí. hay gente que no es especialista, o sea, que Ok. el señor de la señora... Sí. A ver. Cuando se ofrece Una ganancia. Sí. Ajá. Se ofrece un bono, se Sí. ofrece una inversión, ¿sí? Y en forma pública. Y esos títulos valores, ¿sí? O contratos no están registrados ante el Estado, ya se comete un delito. Entiendo. Entonces, no hace falta de que los inversionistas pongan plata para que se configure el delito. El hecho de que yo ofrezca una ganancia por una inversión sin que esté registrada esa ganancia, ese sistema en la Comisión Nacional de Valores, ¿a ella configura un delito? Correcto. ¿Qué delito sería? El de hacer oferta pública sin estar habilitado. Porque es la Comisión Nacional de Valores la que, donde yo me toque registrar y me tiene que autorizar para que yo presente el negocio y presente y pida la captación de capital. Correcto. Entiendo. Así mismo. ¿Así mismo? Así mismo. Perfecto. Sí. Y tiene pena privativa de libertad. ¿De cuántos años? Bueno, ahora con la nueva ley pasó pena privativa de libertad de 1 a 2 años. Entonces es un delito. Por supuesto. Entonces, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué no hizo nada la CEPRELAT? Porque el Ministerio Público está investigando, o mejor dicho, ¿qué hizo la CEPRELAT? Que el Ministerio Público hasta ahora está investigando, hay una nueva denuncia que se presentó el miércoles pasado, ya de afectados. Sí.
¿Por qué nadie no hizo nada, doctor? Bueno, lo que corresponde en este momento es, bueno, de que la Fiscalía termine la investigación y realice las imputaciones correspondientes. Estamos hablando de 30.000 afectados, Ujú. como mínimo. Sí. Que como mínimo tenían que poner $2.000 para entrar en esta timba, porque realmente esta era una timba. Era una timba. Era una timba. Y 3.000, o sea, 30.000 por $2.000, estamos hablando más de 40 millones. No, 60 millones de dólares. 60 millones de dólares esta gente captó. En menos de un año, 60 millones de dólares. De acuerdo a esos números, sí. Ahora, Claro. ahora no se tiene certeza de esos números, ¿verdad? Justamente porque no se tiene acceso a cuál es la operativa. Y ahí está el delito. Porque el Estado tiene no la obligación, tiene la obligación, pero más que eso, tiene la prerrogativa de controlar eso. Por eso es un delito. Sí, o sea, además del delito de oferta pública sin estar habilitado, la Fiscalía está haciendo otras investigaciones por otros potenciales delitos como estafa y también el de, ¿cómo se llama? Lavado de dinero. Posible lavado de dinero, evasión tributaria. También, ¿Verdad? claro, evasión tributaria. Claro, porque estaba captando recursos para inversión sin estar registrado aquí en la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Cómo se procesa eso si la empresa se encontraba en el Brasil? ¿Los depósitos dónde se hacían? ¿Dónde? ¿En bancos nacionales? No, acá, en Paraguay, correcto. Pero ¿a quién se le daba la plata? Según lo que se sabe. Bueno, de acuerdo a la poca información de que tenemos, los afectados depositaban aquí en ciertas cuentas de ciertos bancos. En bancos. En bancos. ¿Y los bancos advirtieron estas operaciones? No sabría decirte eso. No. No advirtieron. Nuevamente los bancos no advirtieron. Porque era plata fresca que estaba entrando. 60 palos verdes en menos de un año, esta gente recaudó como mínimo. Es un vagón de guita. Hay casos de gente que ahora está llorando miserias, que renunció, que sacaron jubilación adelantada, que hay gente que honorarios que iba a cobrar invirtió en eso. Correcto. O sea, hay Correcto. un tendal de heridos. Sí, por supuesto. Y aquí, ¿cómo se llama? Como habíamos dicho la vez pasada, preocupa no solamente eso, sino preocupa también cómo nuestra sociedad ve a esta clase de esquemas. Hay muchos de que dicen, no, estos esquemas funcionan y es correcto. Lo fundamental es entrar primero en el sistema. En el sistema, en la pirámide, digamos. Sí. ¿Verdad? Entonces dicen, quien es vivo y entra primero en la pirámide se beneficia y bueno, y los otros, ¿cómo se llama? Chao, ¿verdad? Pero allí hay, digamos, un factor no solamente legal a considerar, sino también un factor ético a considerar. A ver. Porque esa rentabilidad de que está cobrando ese primer inversionista es realmente dinero de otros inversionistas, ¿sí? No corresponde a ninguna rentabilidad, es dinero de otros inversionistas. No es ninguna rentabilidad, no es nada. Estafados. Estamos hablando de dinero sucio. Están retirando dinero sucio. Correcto. Entonces son cómplices. Sí. No víctimas. Sí. Esa era la pregunta también. Sí. ¿Cómplices o víctimas? ¿Quiénes entraron en este tema? Ambos. ¿Cómo se puede ser cómplice y víctima al mismo tiempo? A ver, la paradoja se da en el caso de que este inversionista nuevamente para tener mayores ganancias vuelva a promocionar entre sus allegados estos esquemas. Sí. Porque allí, posiblemente sin saberlo, está haciendo nuevamente oferta pública de esos títulos. Sí. De que no son suyos, pero está haciendo oferta pública ilegal. Sí. Entonces, eso está configurado también como delito. Entonces, bueno, va a quedar en manos de la Fiscalía determinar hasta qué grado estas víctimas, sin saberlo o por la codicia, incurrieron en estos delitos también. Yo no sé cómo, después de lo que pasó con Bernie Madoff, quien fue el hombre más importante de las finanzas de los Estados Unidos por 20 años, asesor de presidentes de los Estados Unidos, Expresidente de Nasdaq. expresidente de Nasdaq, que es la bolsa Electrónica. electrónica, una autoridad, pero
50.000 millones de dólares. Sí, así mismo. El tipo hizo sumar 50.000 millones de dólares en un sistema piramidal de Ponzi enorme. ¿Cómo ya no aprendimos de esa época? Y lastimosamente creo de que muchas personas no aprendieron, no aprenden y posiblemente no van a seguir aprendiendo. Doctor Fernando Escobar, presidente de la Comisión Nacional de Valores, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Lo había advertido a usted, lo habíamos advertido nosotros. Si no lo escuchó, qué pena realmente. A la vuelta al corte vamos a entrar en profundidad en una ley importantísima que entra en plena vigencia en este mes de diciembre próximo. Una ley que hay que analizarla y estudiarla porque es demasiado importante, porque aborda la trágica historia del feminicidio como uno de sus aristas, pero también es una ley de protección integral a las mujeres, a la familia realmente. A la vuelta al corte hablamos con dos especialistas que van a contestar, y escuche bien de qué manera, a los defensores públicos que en el programa anterior criticaron lo que hace a la función de la Defensoría Pública con respecto a esta ley. A la vuelta al corte. En el programa anterior comenzamos el abordaje de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, más conocida o conocida popularmente como Ley contra el Feminicidio, porque en uno de sus artículos establece una modificación del Código Penal e inserta la figura del feminicidio como una figura agravante por vinculación y en donde la sanción es mucho más gravosa que un homicidio, vamos a decir, simple. Una aplicación rápida. La doctora Mareco ya me mira mal luego, porque, pero traté de explicar lo más sucintamente posible. No importa. Además no estamos acá por el feminicidio. No, ya sé. Entonces, quisimos abordar el tema porque esta ley es altamente, es de prioridad. Nosotros la consideramos como de absoluta prioridad, por eso queremos que sea absolutamente efectiva. Y que todo lo que está en esa ley sea cumplido, porque es una herramienta que va a salvar vidas. Recordemos que entre el año pasado y julio de este año ya han muerto 79 mujeres por ser mujer. Por ser mujer, 79 mujeres. Cerca del 90% de estas mujeres asesinadas en el marco de una relación o en el marco de una vinculación con un hombre, el 90% de estas mujeres habían hecho la denuncia. El 90%. Aún así, murieron. Entonces estamos ante una situación de urgencia legal. No es una tontería, no es una ley más. Yo así la presento. Y para eso invitamos, para hablar del otro punto de vista, porque los defensores que estuvieron la vez pasada, dos de ellas, las señoras defensoras públicas, son parte de la mesa interinstitucional ya en esta parte de la historia, no antes, y el doctor Martín Muñoz, presidente de la Asociación de Defensores Públicos. Ellos decían prácticamente que esta ley, así como estaba, en lo que hace a ellos, no era aplicable en un 100%, era inaplicable. E invitamos hoy a la doctora Clara Rosa Gagliardone, abogada feminista, gracias doctora por estar con nosotros, y la doctora Clara Mareco, quien es directora jurídica del Ministerio de la Mujer. A ambas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hoy ya sos de la casa prácticamente, doctora Clara Rosa. Quiero darle la palabra principalmente, antes de pasar el video, a la doctora Clara Mareco. Hoy ustedes, en el Ministerio de la Mujer, doctora, ¿cómo ven la cuestión del feminicidio? ¿Cómo ven la cuestión de la violencia contra la mujer? Buenas noches, Héctor, a la doctora Clara Rosa también. Y la verdad, hablar de la violencia contra las mujeres es hablar de un flagelo actualmente, ¿verdad? Una problemática muy triste, muy terrible, en la cual nos vemos inmersos, digamos, como institución muy
muy de cerca, en realidad. Estamos hablando en general de las violencias que son denunciadas ante el Ministerio de la Mujer, de 2.309 casos. ¿Por? De enero a junio de este año, ¿sí? De denuncias de violencia. Espera, ¿cuánto? 2.309 casos en este... Solamente en el Ministerio de la Mujer. En ese sentido te diría 2.309 mujeres que han acudido al Ministerio de la Mujer a realizar, digamos, su denuncia y Claro. requerir la asistencia legal, Una psicológica. locura. Y eso sin contar la denuncia del Ministerio ante el Ministerio Público, que en el Lógico. primer trimestre fueron más de 3.000. Exacto, eso no significa que todas ellas hayan decidido ir a la justicia, ¿sí? Claro. Pero sí se han animado a denunciar la violencia a la cual son objeto, ¿verdad? Quiero Y que- 23 casos de feminicidio a la fecha. Imagínate. ¿Cuánto? 23. 11.000 denuncias la Fiscalía el año Porque pasado. no está sin contar esa señora con sus 2 hijas. Claro, hay casos que Y estadísticamente la de hace todavía, Todavía no están agregadas. están- Bueno, es las cifras son espeluznantes. Y yo quiero que Clara Rosa y la doctora Clara Mareco escuchen y vean lo que decían los defensores públicos en el anterior programa. Por favor. Nosotros coincidimos plenamente con los 55 artículos. Ahora, Yo también. en lo que hay una consideración y ponemos a consideración de la sociedad es el artículo 38, porque constitucionalmente la defensa pública en lo penal, porque es una ley penal, tiene aspectos administrativos, sí los tiene, tiene aspectos civiles, sí los tiene, pero establece una redefinición en el Código Procesal Penal y el establecer un nuevo tipo penal que es el femicidio. Podemos estar en desacuerdo, podemos coincidir, muchas cosas, pero es una ley penal. Y desde el punto de vista de nuestras funciones como defensores públicos penales, nosotros estamos obligados únicamente a ejercer la defensa en procesos penales, pero no la querella. Ahora bien, se podría dar como en la Argentina que exista, y eso requiere de presupuesto, Héctor, de un cuerpo especializado, no solamente de defensores públicos, sino que sea pagado a través de lo que se llaman licitaciones para ejercer abogados particulares que Sí. puedan ejercer el rol de querellantes para estos casos específicos que son de mujeres violentadas. A la medida que vamos avanzando, también nos damos cuenta de varios problemas, no solamente legislativos, sino también en cuanto a la efectiva vigencia para que se dé de una manera eficaz. No hemos tenido el tiempo suficiente como para que nosotros que estamos en el día a día, en el trabajo diario cotidiano de nuestra institución, lastimosamente no nos dieron una voz a los efectos de poder ir, debatir y poner la cara también por nuestra institución, ¿verdad? Actualmente ya estamos prácticamente, como siempre, estamos Faltan menos hablando de 5 meses con para las que esta ley manos, entre en vigencia. con las manos y los pies atados. ¿Ustedes están con las manos atadas como defensores? Totalmente. Que apenas damos abasto para lo que es nuestra función por excelencia, que es la defensa penal de personas que no tengan la posibilidad económica de designar un abogado de su confianza, ¿qué será cuando sea la plena vigencia de esta normativa? Esa es nuestra preocupación y nosotros buscamos que la aplicación de ella sea exitosa. Por eso estamos aquí hoy, para manifestar a la ciudadanía y a vos también, Héctor, la preocupación de esta situación, porque es muy seria la situación. Que hay que considerar que hay defensores en circunscripciones judiciales donde hay un solo defensor penal. Y esta nueva ley establece que el rol del defensor debe ser la de querellante. ¿Qué hacemos en aquellos casos donde tenemos un solo defensor penal? Y hay defensores que realizan multifueros también. Bueno, un sucinto resumen, un resumen. Yo hice El- así unos el- apuntes específicos uno por uno, si es que querés. A ver, el Ministerio para de la eso me tengo que Defensa poner Pública. anteojos. A ver, el Ministerio de la Defensa Pública, Clara Rosa, ¿está Primero- tratando de quitar la nalga de la jeringa? Yo pienso que sí. Pienso que sí, totalmente, totalmente, y no entiendo. Para comenzar, creo que los abogados, las personas que estudiamos derecho, tenemos que tener una ética de la justicia y buscarla por todos los lados, ya sea como profesionales, ya sea dentro de la administración pública, de lo que sea. Y lo que yo les veo una falta, aunque te parezca increíble, yo uso mucho la palabra amor dentro del derecho, porque hay que amar al derecho y hay que amar la justicia. Entonces, yo lo que les veo es que, primero, que no entienden lo que me llama totalmente la atención, y te digo por qué no entienden uno a uno.
solamente el artículo 50, solamente el artículo 50 de toda la ley modifica un artículo del Código Penal, uno, para comenzar. Lo otro, esta ley es una ley de políticas públicas, específicamente en donde da obligaciones del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. A las gobernaciones. A las gobernaciones, inclusive a Senavitat, a todas las instituciones. Por eso, no es una ley penal como era Martín Muñoz, ¿verdad? Martín Muñoz. Me llama la atención porque yo creo que Martín Muñoz es una persona re estudiosa y re capaz. Entonces, no sabía que fuera él la persona que hubiera dicho que esto es una modificación. Hay una modificación del Código Penal, pero que es una ley penal en su conjunto. Lo otro, ¿es una ley penal o no? Pero lógicamente que no. Hay un artículo que modifica, porque al hacer una ley de protección integral, lo que se quiere hacer notar es que si hubo 300 homicidios en el año, 300 personas muertas de una manera violenta o dolosa o lo que sea, que no sea encajonado esa muerte dentro de los homicidios. Por eso se llama dentro de ciertas condiciones feminicidio. Entiendo. Dentro de ciertas condiciones. ¿Y es para qué? Es para que podamos estudiar quizás las causas y podamos algún día evitarlas. Ahora, doctora, conociendo. Verá, me falta una cosa. A ver, no, espera que quiero dar después. No agotes, no me lo agotes. Espera, no me agotes. Tengo otro bloque, ustedes están hasta el final del programa. No agotes todo, que está muy interesante lo que están diciendo. Ahora, doctora Clara Mareco, esta ley, por ejemplo, establece, y eso es lo que más me dio pavor, y Clara Rosa me contó, me hizo valer en el programa de radio que tengo también todos los días, me hizo el siguiente dato, me dio. Esta ley obliga a las gobernaciones, por ejemplo, a tener en las cabeceras departamentales, en todas, una casa de protección, una casa secreta sería, de protección a mujeres, de acogida, incluso a la mujer y a sus hijos o hijas. Ninguna gobernación, ninguna sola, estableció un presupuesto ni indicó en su presupuesto nada para la construcción de estos hogares. Ahí lo que yo veo que la ley, en su aplicación, en esa parte por lo menos, es una letra muerta, doctora. A ver, yo no sería tan pesimista, ¿verdad? Pienso que las gobernaciones aún tienen tiempo de presupuestar esto. No obstante, creo que el cumplimiento de la ley en principio no se discute. Eso creo que tenemos que partir de esa base. Ahora, la posibilidad de su aplicación conforme al presupuesto es una lucha que tiene que hacer cada institución, ¿verdad? Eso es categórico. Nos pasa a nosotros como Ministerio de la Mujer también. Es decir, si bien somos el ente rector en materia de políticas públicas de género en el Paraguay, también esta ley amplía de sobremanera, digamos, las funciones y las actividades del Ministerio, nos obliga a la creación de varias, digamos, de ampliar el servicio también, de la creación de un observatorio, por ejemplo, que implica efectivamente ampliar el presupuesto, ¿verdad? Y todas las instituciones que se ven involucradas en esta ley o a través de ella están en esa obligación. Y lo que se ha pretendido justamente al postergar la vigencia plena de la ley es dar oportunidad a estas instituciones que de antemano han conocido, digamos, del alcance de esta ley a preparar su presupuesto efectivo. Bueno, yo no le puedo responder en relación a, digamos, a las negligencias o falta de compromiso con la que han asumido las demás instituciones en la aplicación de esta ley. Lo que le puedo decir es... Es el Ministerio de la Mujer, doctora, discúlpame, con todo el respeto que me merece. Sí. Es el Ministerio de la Mujer. Sí. Es el ministerio que aplica las políticas públicas que tienen que ver con este sector de la ciudadanía. Sí. Y tiene que monitorear. Ustedes tenían que monitorear. La doctora Ana Vallardi, una querida ministra, ella tenía que monitorear. No me podés decir, doctora, ahora... Estas instituciones, ustedes son la institución rectora, doctora, con todo respeto te digo. No, fantástico, entiendo y asumo, digamos, esa responsabilidad que señalás desde el punto de vista del órgano rector. Pero quiero comentarte que, digamos, todo lo que tenga que ver con esa rectoría la hemos hecho desde el inicio. Es decir,
desde antes de la promulgación de la ley, porque esta ley ha sido ampliamente estudiada, debatida Sí, en sí, su doctora. momento, ¿verdad? Sí, doctora. Es decir, lo que quiero señalarte con esto es que si bien el Ministerio de la Mujer ha hecho y lo sigue haciendo y lo hará, digamos, hasta tanto esté plenamente vigente y en ejecución esta ley, ha hecho todas y ha tomado todas las medidas que fueran necesarias para que esta aplicación a partir de diciembre de este año sea efectiva. Con eso no te digo que probablemente a diciembre todas las gobernaciones tendrán ya sus casas, Más pero vale. de que los mecanismos institucionales que son responsables, porque el Ministerio de la Mujer tiene las direcciones que, digamos, ejecutan las políticas públicas y están, digamos, conjuntamente en contacto con estas gobernaciones, están haciendo ese trabajo. ¿Existe un compromiso de las instituciones o ustedes como Ministerio de la Mujer están viendo que no hay un compromiso real? ¿Cómo analizan ustedes en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, la postura de estos defensores públicos? Las dos defensoras vinieron a hablar institucionalmente. En ese sentido ¿Cómo? quiero aclararte lo siguiente, como para ahondar más también en lo que decías del control que ejercemos nosotros. Quiero Sí. decirte que la primera medida que ha tomado la ministra al momento de la promulgación del decreto reglamentario ha sido enviar notas a las distintas instituciones, y ahí está la Defensoría Pública, están las gobernaciones y todas las entidades del Poder Ejecutivo que tienen, digamos, aplicación directa de la ley, tienen la responsabilidad de la aplicación de la ley. Ha enviado notas a los efectos de informarle de la vigencia del decreto, de lo que establece el decreto reglamentario, Y del de un papel. plazo de 6 Claro. meses, a fin de que las instituciones adecuen, porque hay que decir una cosa, es decir, presupuestariamente implica probablemente también mayor presupuesto para las entidades, pero hay cuestiones administrativas que requieren de ordenamiento normativo y Incluso. de elaboración de protocolos que no requieren de presupuesto, sino que Y se ha requieren... hecho, ¿a ustedes monitorean? Entonces, en ese sentido te respondo que las instituciones van respondiendo paulatinamente y la mayoría de ellas, inclusive, gratamente debo decirte, ya vinieron adecuando sus normativas antes de la vigencia del decreto, a sabiendas de, digamos, la creación, en este caso la discusión en su momento de la ley y su posterior promulgación. Yo le puedo decir que sí, las instituciones del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, la Senavitat, la SAS, etcétera, han adecuado ya sus normativas, han adoptado protocolos, muchas de ellas están en proceso de elaboración y discusión, muchas de ellas han remitido al Ministerio de la Mujer para la revisión, digamos, de esos protocolos. Así que yo creo que hay voluntad, ¿sí? Hay voluntad de las instituciones públicas. Probablemente, digamos, lo del presupuesto también hay que entender que no depende con exclusividad de la voluntad de la institución pública a cargo, digamos, de la aplicación de la Ustedes, por ejemplo, han abordado con el Poder Legislativo, representantes de las comisiones que tienen que ver con esta área tan sensible, han abordado para decirles, miren, con la doctora, por ejemplo, Blanca Lila Miñarro, la presidenta de la Comisión de la Comisión de Presupuestos del Senado hoy día, hablaron con ella diciéndole, mira, querida, que estas instituciones tienen que adecuar su presupuesto a esto. Por favor, que el Poder Legislativo no corte. ¿Han hecho eso? Porque al Poder Legislativo le encanta cortar acá y aumentar acá. Sabemos eso. ¿Han hablado? Estamos a tiempo, me supongo. Estamos a tiempo, pero también decirte que en todo este proceso de discusión, y acá la doctora Clara Rosa sabe mejor que yo probablemente porque ha sido una de las pasilleras ahí en el, digamos, Lobista es más fina. Lobista es más haciendo fina. Lobista es lobby más fina, fui fino, lobista. Perdón, Ajá. lobista de esta ley, y sabe cuánto ha costado. Es decir, en Cámara de Diputados esta ley ha sido absolutamente cercenada como dice la doctora Clara Rosa, en su corazón mismo, que era en el aspecto de protección a las mujeres, porque hay que resaltar esto, que esta es una ley de protección integral, Sí. ¿sí? Y acá quiero sumar a las palabras de la doctora, no es una ley penal, sí es una ley que establece un tipo penal autónomo, uno, que es el feminicidio en el artículo 50, pero eso no lo convierte en una ley penal. A la vuelta al corte quiero que me contesten a lo que decían directamente los defensores. Clara Yo Rosa anoté. anotó algunos, yo sé que la doctora Clara también anotó mentalmente algunas cuestiones. Quiero que me contesten, por favor. A la vuelta al corte continuamos con esto.
que escribirlo, si no me olvido. A la vuelta del corte seguimos hablando con la directora jurídica del Ministerio de la Mujer y con la doctora Clara Rosa Gallardone, quien es abogada especialista, tiene mucho que ver con esta ley de protección integral. A la vuelta del corte. En diciembre próximo entra en vigencia lo que El 28, considero el personalmente día de una de las leyes más importantes en la historia normativa paraguaya. Así yo la califico, así de importante es para mí. Gracias. Porque es una ley que protege de manera integral a las mujeres, no solamente a las mujeres. Quiero que entiendan, esto, yo no soy feminista ni mucho menos. En el sentido siguiente, protege a la familia, protege a ese niño, a esa niña que ve y no sabe a dónde correr cuando su mamá es garroteada por el papá, su papá biológico, el padrastro. El Cuando abuelo, el hermano. Cuando su mamá es enterrada viva prácticamente o encerrada. También, y hay casos, por eso está la violencia intrafamiliar, hay casos donde la víctima es el hombre, donde la mujer es la agredida y donde las criaturas también son agredidas por la mujer. Hay casos, por ejemplo, el fin de semana pasado, una mujer la arrastraba por el empedrado de Mariano Roca Alonso a su bebé de 9 meses. Así estamos, una mujer la arrastraba totalmente borracha a su beba, una nena de 9 meses por el empedrado. Probablemente ella sea víctima de esa estructura violenta Por que ejemplo. vivimos también, ¿verdad? El tema, claro, cuando hay antecedentes de violencia, por ejemplo, hoy día España, por ejemplo, quita la custodia compartida. Cuando hay antecedentes de violencia. He visto uno, pero me parece que solamente tiene media sanción, me parece. No, Nosotros ya estamos al está, aire. Claro, estamos al aire. Ah, perdón. Ahora, Clara Rosa, ¿cómo analizar la postura de los defensores? Y me llama muchísimo la atención porque yo creo que les falta una clase de castellano, te digo, de gramática. O sea, no puedo entender que no puedan leer un artículo tan sencillo como y interpretar, porque los abogados también tenemos que interpretar la ley y tenemos que conocer el fondo de la ley. Aquí está diciendo, esta ley dice específicamente que los defensores públicos, las mujeres víctimas, pueden acudir al Ministerio de la Defensa Pública cuando son víctimas, como víctimas, ¿verdad? Entonces, yo creo, y es a lo que hemos llegado, que entran en la parte, las defensoras públicas civiles pueden entrar y acompañar y deben, borrar. Deberán. En todo lo que sea la ley 1600. Y los defensores penales, única y exclusivamente en los artículos que se refieren a la querella privada, donde el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio Público, la Fiscalía, no interviene, porque dice, esto no es un delito de acción penal pública y nosotros no podemos intervenir. Todo eso lo tiene que hacer sin el beneficio de litigar, sin gastos. Pero aún así no está asumiendo ahí, doctora Marecos, doctora Gallardone, no están asumiendo ahí el papel de querellante los defensores públicos. Sí, asume. En la acción privada, sí. En la acción privada asume el papel de Pero, querellante. pero es ellos una no están querella vedados, autónoma. ellos no están vedados de asumir la querella, doctora. Tenemos la nueva ley y la ley les obliga al ejercicio de esa representación, porque el artículo 38 de la ley 5777 dice ejercer la representación legal. Sí. ¿Se entiende? Entonces, lo que la doctora Clara Rosa nos señala y nos grafica acá es que ante la existencia del Ministerio Público y como representante de la sociedad en los delitos de acción penal pública no requerimos de la asistencia legal de la Defensoría Pública. Pero en los delitos de acción penal privada, donde esa mujer que es víctima de violencia
no tiene, digamos, una representación del Estado Entre a paréntesis, través dame del un Ministerio. ejemplo. No Por existe ejemplo, un atropello a domicilio. A ver, Una ¿en qué? amenaza. A ver, por Un favor. atropello, una amenaza. La amenaza. En ese tipo de casos, que es delito de acción penal privada, Exacto. para No ustedes... existe nadie, yo, una pobre mujer de pueblo, no tengo absolutamente nadie. El Estado me deja totalmente indefensa, como si yo fuera una paria. No, como si yo fuera. Yo soy una paria humana para el Estado Sí, porque paraguayo. por tu culpa es que te hayan pegado. No, mi culpa es que me hayan calumniado, mi culpa es que me hayan... Esa es la percepción. Y- Doctora, esa es la Y percepción. sobre, sí. Si a vos te pasa es por tu culpa. Sí, totalmente. Se sigue haciendo la pregunta cuando la mujer va a denunciar qué hiciste, ¿verdad? Sí. Ante la denuncia Sí, que hiciste, totalmente de acuerdo. atribuyéndole esa responsabilidad. Pero hay que decir acá que si bien la amenaza pareciera, digamos, un hecho menor, delito menor, hay que entender que las personas agresoras normalmente operan así, básicamente a través de las amenazas, ¿verdad? Y por supuesto, esas amenazas se ven materializadas posteriormente con agresiones físicas y muy penosamente, hoy ya en un porcentaje muy alarmante, en la forma más extrema de la violencia que tenemos hoy en día, que es el feminicidio, ¿verdad? Así que hablar de la amenaza como un hecho que pudiera llevarse a los estrados judiciales no es un hecho menor. ¿sí? Claro, porque ahí puedes Y trabar, no es un hecho ahí puedes aislado. trabar el circuito Exacto. de violencia, se Uno traba ahí. puede frenar, es lo que, Se puede es lo que frenar se ahí. pretende, ¿verdad? Y Ahora, ¿no les preocupa a ustedes la postura? Porque es una postura institucional de los defensores públicos. No. Porque estas no dos es personas... una postura institucional. No, No escucha. de la doctora, no de la doctora Morel. No, ya sé, que está en el haciendo sentido siguiente, puentes, que está estas viendo- claro, pero estas personas vinieron en representación del Ministerio de la Defensa Pública. No lo sé. Yo creo que vinieron en representación de la asociación. De la asociación. No, ¿verdad? no, les quiero ¿Sí? que aclarar lo Ah, siguiente. está bien. Las dos colegas abogadas, defensoras públicas, vinieron en representación del Ministerio de la Defensa Pública. Correcto. ¿Por qué no vino la doctora Selva Morel? Me hubiera gustado escucharla. Porque ella tiene la apertura de ir buscando los caminos y crear los puentes para el cumplimiento de la ley. Claro, por lo es que menos todos eso es lo que estamos nos en esto. dice. Todos estamos en esto, todos estamos en esto. Yo estoy en esto, ustedes están en esto. Yo quiero que esta ley sea efectiva a un 180%. Sí. ¿Cómo hacer para subsanar este problema? Porque ¿cuál es la situación? La señora, la víctima, ya para ir cerrando, la señora víctima, el hijo de la señora víctima, yo vivo cerca de la Defensoría Pública en Luque. Yo he visto los sábados de mañana a criaturitas de 8 o 10 años golpeando la puerta para entrar a la Defensoría Pública con una madre golpeada. He visto, soy testigo. Entonces, ¿cómo hacer finalmente el mensaje de ustedes tan importante? ¿Qué hacer para subsanar esto? ¿Cómo deberíamos hacer finalmente ya? Yo creo que la voluntad de la persona, yo siempre le tuve, y no va a ser la primera vez que me escuchás decir esto, yo siempre le tuve más miedo al juez que al hecho. ¿Por qué? Porque como esto se interpreta teóricamente, todo se interpreta en... Y si vos sos mujer, sos pobre, si hablas solamente guaraní, si sos indígena, bueno, ahí luego ya seguís siendo una paria. Acá va a depender exclusivamente, como depende todo en la vida, y no solamente el poder judicial, como depende todo de la persona, del sentido de responsabilidad, de la obligación que tiene ante Ya. su propio trabajo, porque después de todo, si no le gusta la ley, si se siente incómodo, si piensa que está violentado, caramba, Gracias, se presentó solo, se puede ir solo también. O Doctora sea, nadie le va a Clara atajar. Rosa Gallardo, muchísimas gracias. Doctora Clara Mareco, finalmente. Sí, finalmente decir que yo creo que todavía estamos a tiempo, que la Defensoría Pública, si bien probablemente está manifestando su inquietud en este sentido, eso no obsta a la obligatoriedad de la ley es coercible, digamos, y tiene que ser aplicada. No Gracias, obstante, doctora. quiero simplemente decirte que he conversado personalmente con el doctor Martín Muñoz y hay apertura por parte de ellos. Pero obvio. Hay la posibilidad, digamos, Claro, de un entendimiento y estamos en ese trabajo desde la institución. Gracias, doctora Clara Gracias. Mareco. Finalmente, el mensaje que queremos nosotros en Causa Justa, esta ley
insisto, es importantísima para enfrentar una verdadera epidemia de violencia sin sentido, una verdadera tragedia nacional. No es menor lo que está pasando en nuestra familia paraguaya. Yacelina Blanco, como siempre, nos acompaña el servicio de doña Celina. Catherine, siempre acá, nos acompaña haciendo causa justa. Esta ley tiene que ser efectiva al 180%. Y no es joda. Ojalá. Nos encontramos el próximo domingo. Hasta luego.